Flores, integrantes del comité editorial de la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica. Cada uno de nosotros abordaremos un módulo en particular del contenido temático. Y bueno, los tenemos en línea para que en principio, al inicio del curso, puedan ustedes conocerlos a partir de una breve presentación que realizará cada uno de ellos, muy breve. Y les agradeceré si pudiesen deshabilitar su micrófono, por favor. Hay quien tiene un micrófono abierto. A ver si lo identificas, Luz, por favor. Sí, para que le mandes el chat. Bueno, en principio, doctora Citlali Trujillo, está en línea. Me solicito de favor se presente muy brevemente con nuestros participantes, si es tan amable. Hola, buenos días a todos. Yo soy la doctora Citlali Trujillo. Bienvenidos al curso en línea de cómo escribir y publicar un artículo científico. Yo soy doctora en ciencias con especialidad en ingeniería eléctrica. Hice el doctorado en el Simvestab, después hice un postdoctorado en Holanda, en el Erasmus MC Cancer Center, y actualmente estoy trabajando como investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Rehabilitación, enfocada a lo que son terapias térmicas para el tratamiento contra el cáncer. Y bueno, yo estaré con ustedes el día de mañana impartiendo el módulo de la parte número 1 de estructura y contenido de un artículo científico. Y pues bueno, ya mañana tendremos oportunidad de platicar más a detalle con ustedes. Gracias, bienvenidos. Muchas gracias, Citlali. Profesor Aldo Mejía, si es tan amable de presentarse con nuestros asistentes. Claro que sí, buenos días a todos. Antes que nada, agradecerles por el interés en tomar este curso en línea. Daremos nuestro mejor esfuerzo para que tengan una gran experiencia virtual con nosotros. Y pues bueno, yo soy Aldo Mejía, soy ingeniero biomédico, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tengo un doctorado en bioingeniería impartido por el Politécnico de Milano, en Milán, Italia. Y actualmente soy profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y soy actual coordinador de la carrera de Ingeniería Biomédica. Entonces, yo me especializo en líneas de investigación relacionadas con el procesamiento de imágenes médicas y la instrumentación biomédica. Y en este caso, yo voy a estar con ustedes el día miércoles impartiendo la segunda parte de la estructura de un artículo científico. Y pues, bienvenidos a todos. Gracias. Muchas gracias, Aldo. Gracias, Aldo. Nuestra profesora, doctora Dora Luz Flores, si es tan amable de presentarse. Hola, gracias. Buenos días. Bueno, como ya lo comentó el doctor César, yo soy Dora Luz Flores. Yo estoy en la Universidad Autónoma de Baja California, en Ensenada, en la carrera de bioingeniería. Mi área de estudio es prácticamente la inteligencia artificial o temas relacionados con computación avanzada aplicados a los sistemas biológicos en general y en particular pues a la ingeniería biomédica. Yo voy a estar con ustedes el día jueves y ahí pues podemos platicar un poquito más acerca de las líneas de investigación, pero sobre todo cómo tener éxito en el momento de seleccionar una revista para publicar la parte 1. Ahí nos vemos. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Dora. Y bueno, nuestro profesor Rafael González, si es tan amable de presentarse. Rafa. Muchas gracias, César. Pues buenos días, bienvenidos. De verdad espero que la experiencia durante este curso sea pues de total agrado para ustedes. Pues rápidamente, pues yo tengo una formación a nivel de licenciatura en Ingeniería Electrónica por la Universidad Rafael Belloso Chacín en Venezuela. Realicé mi doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña, especializándome en la parte de instrumentación médica. Mis líneas de investigación están orientadas a todo lo relacionado a instrumentación médica, sensores, procesamiento analógico de señales, energy harvesting y temas de bioimpedancia. Yo estaré con ustedes el día viernes para hablar un poco sobre lo que es originalidad y plagio.
En ese momento, cuando nos toque el turno, pues, conversaremos sobre algunas, digamos, temas relacionados con este tópico, pues, y pues nos veremos ese día. Muchas gracias, César, y pues que disfruten el curso. Muchas gracias, Rafa. Bueno, agradezco a nuestros profesores su amable presentación. Vamos a dar inicio a terminar la primera parte de esta sesión, que es la presentación como tal. Voy a platicarles un poquito sobre el contenido temático. El contenido temático, como ustedes se habrán dado cuenta, está segmentado en 5 módulos. Estos módulos, bueno, atienden fundamentalmente a los criterios y a los aspectos clave para poder realizar una redacción y una publicación exitosa de un artículo científico. Desde luego, desde nuestra óptica como comité editorial. El módulo 1, que es Introducción a la Redacción Científica, estará a cargo de su servidor. Iniciaremos el día de hoy, en principio con la presentación, que bueno, es parte de lo que ya estamos realizando. Enseguida platicaré qué es la redacción científica, desde el propósito de la redacción científica, las características que tiene la redacción científica, cuáles son los requisitos que a criterio de su servidor debe satisfacer la redacción científica. Hablaré muy brevemente sobre los orígenes de la redacción científica. Terminaré, con el concepto de qué es un artículo científico, la estructura general de un artículo científico, y bueno, muy brevemente una revisión del proceso de investigación que sigue todos los científicos en el momento de realizar su proceso de búsqueda de conocimiento y publicación. El día de mañana, como ya les comentaron los profesores, estará Citlali, la profesora Citlali con ustedes, abordando la primera parte del módulo 2, que es estructura y contenido de un artículo científico, en donde les va a platicar desde cómo preparar un título adecuado para su investigación, para su artículo, cómo enumerar a los autores, sus direcciones, preparar el resumen, las características que debe tener el resumen. La introducción es importante, es súper importante hacer una buena introducción de su artículo, incluyendo la sección de materiales y métodos, que no es también menos importante. El día miércoles, el doctor Aldo Mejía, bueno, terminará el módulo 3 con la segunda parte de la estructura y contenido de un artículo científico. Él va a detallar cómo se escribe la recepción de resultados, cómo presentar adecuadamente los datos, los hallazgos que ustedes tienen en una investigación, cómo documentarlos y presentarlos apropiadamente, incluyendo las imágenes, gráficos, cuadros útiles, cuando no son los cuadros muy útiles, cuando no vale la pena hacer cuadros, cosas por el estilo. Va también a platicarles cómo escribir la sección de discusión y cómo citar las referencias que están utilizando en su artículo. El día jueves, la profesora Dora Luz va a iniciar el módulo 4 con la primera parte de un proceso de publicación exitosa. Ella les va a platicar sobre lo que es el factor de impacto de algunas journals o revistas, los índices de visibilidad, que son finalmente criterios que se tienen que tomar en cuenta para poder hacer la selección adecuada de la revista en la que piensan publicar o en la que desean publicar. Cómo preparar el artículo de acuerdo a la revista que seleccionaron, al journal que seleccionaron según el scopus o el focus en el que está orientado esa revista. Cómo responder a la primera revisión que les hace el comité editorial o los revisores de este journal o de esta revista en la que están sometiendo. Hay maneras de responderle, hay criterios y pautas importantes que seguir para poder responder apropiadamente. Eso lo verán el día jueves con la profesora Dora Luz. Y bueno, no menos importante, inclusive todavía muy trascendente en las fechas recientes, es vigilar la originalidad versus plagio
del trabajo que estamos realizando, porque pues, muchas veces no es simplemente que digamos que estemos copiando, pero en el momento que tomamos ideas tenemos que ser cuidadosos para no caer en similitudes que pudiesen argumentar en un momento dado los derechos de autor en cuestiones de plagio. Hay herramientas para poder vigilar que no causamos en similitudes importantes con otros documentos reportados en la literatura, y de eso les va a platicar el profesor Rafael González el día viernes. Por último, el mismo día viernes, solamente queremos solicitarles su apoyo con 5 a 10 minutos máximo de su tiempo para poder hacer un ejercicio de retroalimentación a fin de poder nutrir y mejorar este curso que estamos estructurando. No serán más que 5 a 10 preguntas máximo que les pediremos resuelvan y no les quitará mucho tiempo, lo prometo. Bueno, esta es la presentación del curso. Lo que toca es empezar con el contenido temático como tal. La primera parte del módulo 1, que es la redacción científica. ¿Qué es la redacción científica? Bueno, voy a entrar en materia de una vez y de manera directa, de manera puntual, quiero iniciar diciendo: los artículos científicos se aceptan para su publicación en revistas de investigación porque aportan conocimientos científicos nuevos. Ese es el punto inicial con el que quiero iniciar. Conocimientos científicos nuevos. Es la razón por la que se publican por lo que existen y se publican artículos científicos. Dar a conocer conocimientos nuevos. Pero aquí el punto importante no es simplemente dar a conocer conocimiento nuevo como tal. Hay pautas importantes que deben atender los artículos científicos para que esta aportación de conocimiento nuevo sea eficaz, sea eficiente. Y estoy hablando de la claridad y la especificidad. Es decir, es importante aportar un conocimiento nuevo, pero es todavía más importante ser claros. Es fundamental ser claros en el momento de presentar un conocimiento nuevo. La ciencia es muy importante para ser comunicada de otra forma que no sea con palabras que tengan un significado indudable. Es decir, lo que nosotros redactemos debe de ser con palabras que no quepa ninguna duda de lo que quiere decir en ese momento, y esto está hablando de claridad. Y esto, claridad, significa sencillez. Pero sencillez no significa ausencia de tecnicismos. Pueden haber tecnicismos, pueden existir tecnicismos, pero no deben de dejar de ser claros. Muchas veces cuando estos tecnicismos de repente no son de la jerga o del lenguaje coloquial del científico, muchas veces existen los adendums o las notas al pie de página para poder describir este concepto. Pero bueno, el mejor lenguaje es el que transmite el sentido con el menor número de palabras. ¿Qué significa esto? Finalmente, para poder transmitir el conocimiento de manera eficaz, es importante utilizar el menor número de palabras de una manera clara y sencilla. Voy a ahondar un poquito más en estos conceptos a continuación. Pero antes, de manera simple, redacción científica, proceso de redactar artículos científicos. ¿Pero qué es un artículo científico? Informe escrito que comunica por primera vez
los resultados de una investigación. Es la característica fundamental del artículo científico. Comunica por primera vez los resultados de una investigación y por ser resultados originales, estamos hablando de conocimiento nuevo o conocimiento de frontera. Antes de poder continuar con esto, para poder aterrizar en el concepto de redacción científica, me gustaría abordar la siguiente óptica. Propósito de la redacción científica. ¿Qué es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la redacción científica? Quiero hacer la analogía, no la analogía, quiero contrastar el propósito de la redacción científica con el propósito de la redacción literaria. En la redacción literaria, ¿por qué se escriben poemas? ¿Por qué escribimos cuentos, novelas, ensayos, obras de teatro? ¿Con qué finalidad se escribe? ¿Cuál es el propósito de escribir? Con respecto al propósito de hacer una redacción científica. ¿Por qué escribimos artículos científicos? Este contraste es interesante. ¿Por qué? Porque el propósito de la redacción literaria, los poemas, los cuentos, los ensayos, las obras de teatro, fundamentalmente tienen el propósito de cultura y entretenimiento. Ese es el propósito fundamental de la redacción literaria. Mientras que el propósito de la redacción científica solamente tiene un único propósito, que es el de comunicar el resultado de una investigación. Así, la redacción literaria emplea recursos literarios tales como las metáforas, el contrasentido, el suspenso. Eso es importante para la redacción literaria. En la redacción literaria, en los poemas, en las obras de teatro, es entretenido cautivar al lector con expresiones tales como el hombre se encontraba en la primavera de su vida, por ejemplo. Aquí estamos hablando de que la primavera de su vida, pues podría ser los primeros 20 años, podría ser la adolescencia, vamos, es poco preciso. En la redacción científica se caracteriza porque la escritura es precisa, clara y concisa. Pero esto de precisa, clara y concisa es fundamentalmente las características de la redacción científica. Aquí no podemos nosotros utilizar el contrasentido, las metáforas, porque de repente pueden tener connotaciones diferentes o poco específicas. En redacción científica no podemos utilizar el misterio para presentar nuestros datos. Lo que para la buena ciencia trata de eliminar, tal como las metáforas o el misterio, en el buen arte es algo que trata de promover. El misterio es letal para la buena ciencia, para redactar un buen artículo científico. El misterio es letal. Pero para el arte es fundamental. De esta manera es como quiero contrastar y enfatizar el proceso y el propósito de la redacción científica para poder entrar en las características particulares de la redacción científica. Precisa, clara y concisa. ¿Pero qué significa precisa, clara y concisa? Precisión, fundamentalmente, usar las palabras que comunican exactamente y sin lugar a dudas lo que se quiere decir. Aquí les presento dos ejemplos de redacción imprecisa. El plancton se distribuyó mejor en ambas bahías. ¿Por qué es una redacción imprecisa? Mejor. En este caso se está utilizando como un adjetivo, pero si es un adjetivo deberíamos de poderlo contrastar con respecto a una referencia. Mejor con respecto a qué. Desde ese momento se vuelve impreciso. Entonces, estamos nosotros utilizando un adjetivo de comparación, nosotros necesitamos referenciarlo.
Siguiente ejemplo, el propósito de este trabajo fue determinar la flora intestinal de las palomas. La flora intestinal es muy amplia, pues es una microbiota que puede tener muchos organismos, inclusive algunos virus. Entonces, determinar, ¿qué significa? Determinar todos y cada uno de los microorganismos, determinar algún tipo de bacteria en particular, y determinar su relación porcentual por partes de millón, su concentración. ¿Qué significa determinar? Eso termina siendo impreciso. En este sentido, cuando nosotros redactamos nuestra calidad de autores, debemos de escribir poniéndonos en los zapatos de la audiencia. Tenemos que imaginarnos qué preguntas o qué inquietudes les pueden estar surgiendo al lector con nuestra redacción. Porque el lector finalmente no puede preguntar, no puede levantar la mano para preguntar y aclarar sus dudas. Ni puede estar imaginando qué estaba pensando el autor en el momento de redactar. Entonces, el autor es su responsabilidad redactar de tal forma que tenga un lenguaje preciso, que lo que se diga no tenga ni la menor duda de lo que significa. Eso es precisión. Es una de las características de la redacción científica. Siguiente característica, claridad. Significa que el texto se lee y se entiende fácilmente. ¿Y cuándo se lee y se entiende fácilmente? Cuando se emplea un lenguaje sencillo. Una estructura de oraciones coherente, con ideas lógicas. Lenguaje sencillo, como les comenté al inicio, no significa ausencia de tecnicismos. No estoy hablando de lenguaje coloquial. Estoy hablando de oraciones bien estructuradas, con una coherencia lógica, siguiendo un orden cronológico, principalmente. No se vale decir, el texto es claro si el lector lo lee detenidamente. Eso ya no estamos hablando de claridad. No necesita leerlo 2 veces para poder ser claro. En la primera lectura puede ser claro. Este es un ejemplo de redacción clara. Me voy a permitir solamente abordar los 2 primeros párrafos, las 2 primeras sentencias, perdón. La hierba guinea, introducida desde África, es una planta perenne de crecimiento erecto, adaptable muy bien a suelos tropicales y resistente a la sequía. Hasta aquí estamos hablando de una estructura clara porque ya sabemos quién, en principio, la estructura gramatical es clara. Sujeto, la hierba guinea. Introducida desde África, es un adverbio de la acción, verbo ser o estar. Es una planta perenne de crecimiento erecto, adaptable muy bien a suelos tropicales y resistente a la sequía. Hasta aquí ya tenemos un complemento claro del sujeto. Siguiente párrafo. Es muy apetecible para el ganado y se utiliza principalmente como hierba de pastoreo. Nuevamente verbo ser o estar. ¿De quién? Del sujeto definido en la primera sentencia. Apetecible para el ganado, se utiliza principalmente como hierba de pastoreo, aunque también se recomienda para la producción de heno, ensileje o hierba de corte. No necesito leer 2 veces estas sentencias para poder tener claro qué significa. Esto está hablando de claridad. Les puedo hablar de un ejemplo de redacción confusa. El propósito de este proyecto fue determinar en qué difieren las condiciones óptimas para obtener respuestas variables de una ecuación conocida, empleada como un modelo base, obtenido a través de curvas de aproximación a través de los datos de una función de pérdidas estandarizadas, como una función objetiva. En esta primera sentencia, al parecer, lo que el autor quiere decir
es que el propósito del proyecto fue determinar cómo varía, bajo qué condiciones hay una variabilidad en un modelo matemático empleado, que se obtuvo a través de curvas de aproximación. Y tengo que leerlo varias veces para poder medio entender cuál es el significado de esta sentencia. Aquí, básicamente, el texto podría ser claro si lo leo varias veces. Es un ejemplo de redacción confusa. Aquí no hay claridad. Es importante poder tener una estructura clara, una estructura gramatical clara para poder hablar de claridad. Brevedad. Tercera característica de la redacción científica. Significa básicamente dos cosas: incluir solo la información pertinente al contenido del artículo. Muchas veces cuando nosotros estamos redactando el artículo, principalmente sucede mucho cuando redactamos la introducción, de repente estamos incluyendo información que no es pertinente al contenido del artículo, que simplemente porque están en el campo creemos que puede aportar, pero realmente no está siendo pertinente, y de esto les hablará un poquito más en detalle el día de mañana la profesora Citlali. Pero hay que ser breves, incluir solo información pertinente. Y la parte más importante, comunicar esta información utilizando el menor número posible de palabras, sin palabrería, sin mucho rollo. Menor número de palabras es la clave para poder hacer una buena redacción breve. Les voy a dar un ejemplo de brevedad. Antes de hablar específicamente del ejemplo de brevedad, lo contrastamos con esta sentencia. Las observaciones con respecto a las condiciones de temperatura y salinidad en cada localidad estudiada nos permiten establecer, de una manera general, que ninguno de estos dos parámetros presentó grandes variaciones. Esta sentencia es clara, es sencilla, pero está lejos de ser breve. No hay duda de lo que quiere decir. Dice claramente que las condiciones de temperatura y salinidad en estas localidades que se estudiaron no tienen diferencias importantes entre ellas. Es claro, pero no es breve. ¿Qué pasa si lo redactamos de esta manera? La temperatura y la salinidad no variaron mucho en las localidades estudiadas. Estamos reduciendo aproximadamente el 60% del número de palabras para transmitir de manera eficaz exactamente el mismo sentido o la misma idea. Las palabras que resultan innecesarias en la primera sentencia derivan fundamentalmente de un lenguaje oral, de un lenguaje coloquial. Muchas veces queremos redactar como si estuviéramos platicando. En realidad tenemos que pensar en poder redactar de una manera breve, con el menor número de palabras, y eso implica un esfuerzo. Eso es difícil. Por tanto, hay que esforzarse por ser claros, hay que esforzarse por ser breves y por evitar la palabrería o evitar el rollo. Esto es muy importante, el esfuerzo. Con esto, bueno, pues hemos definido las características de la redacción científica: claridad, sencillez, brevedad. Quiero abordar los requisitos que, en opinión de su servidor, debe satisfacerse para poder hacer una redacción de artículos científicos. Requisitos para redactar artículos científicos. Cuando nosotros hablamos de claridad, hablé de estructura gramatical. Estructura gramatical correcta significa dominar el idioma. Considero que es uno de los primeros requisitos para poder hacer una redacción adecuada de artículos científicos. Segundo requisito es la disciplina.
¿Por qué la disciplina? Bueno, pues porque redactar no es un proceso que se haga en un par de horas que se sienten al escritorio. Es un proceso que significa análisis de información, definir el sentido, definir las palabras que tienen el significado exacto de lo que queremos decir. Redactar de manera clara y breve, reducir el número de palabras. Eso es disciplina, eso implica esfuerzo. Tercer requisito para redactar artículos, tener una revisión y una retroalimentación importante. Veámoslos en detalle. Dominio del idioma. Poder escribir oraciones completas y coherentes. Hay que construir párrafos que lleven al lector de una manera lógica y secuencial al siguiente tema de aproximación. Usar con destreza el vocabulario y la puntuación para producir un texto claro. Si no dominamos el idioma, bueno, pues tenemos que empezar por ahí. Dominar el idioma. Es la primera parte para poder hacer mejoras. Y eso requiere de un esfuerzo propio. Siguiente requisito, disciplina. Muchas veces en el laboratorio que dirijo, les comento a los estudiantes con los que tengo oportunidad de participar. La disciplina que ustedes tienen para diseñar y realizar su proceso experimental y obtener los datos experimentales es apenas la mitad del trabajo. Una vez que diseñaron, que investigaron, diseñaron, realizaron los experimentos y obtuvieron datos, en mi opinión, desde luego, eso es apenas la mitad del trabajo. La segunda mitad del trabajo es tener la disciplina de sentarse a documentar los hallazgos, a reportar los hallazgos y generar el artículo científico que reporte el conocimiento nuevo que están generando. Para eso, pues se necesita disciplina para reservar tiempo. El mismo tiempo que reservaron para sus experimentos, tienen que reservarlo para sentarse a escribir. Determinarse un plan temporal para poder definir las secciones que van a ir redactando y terminar el artículo según lo planeado, para tener una fecha exacta. Muchas veces nos toma mucho tiempo redactar el artículo, pero precisamente por falta de esta disciplina. Otra sugerencia que también les hago a mis alumnos es, conforme vayan obteniendo ustedes algunos datos, conforme vayan ustedes generando ideas, escriban lo que tienen en la mente para que lo tienen fresco, que lo tienen claro en el momento, aunque no sea propiamente el artículo como tal, pero escriban. Esto podría ir en la introducción. Esto podría ir en los hallazgos, en los resultados. Redacten. Eso es muy importante, porque después cuesta trabajo recordar el contexto original en el que obtuvieron ciertas ideas. Tercer requisito para redactar artículos científicos, revisar. Hay que escribir y reescribir y revisar de manera cuidadosa, pausada y constante. Una de las recomendaciones que les hago a los estudiantes cuando empiezan a redactar sus artículos científicos es: empiecen a escribir conscientes de que hay que ser claros, breves, concisos, sencillos, pero no se preocupen demasiado en el primer borrador de que satisfagan estos criterios. Para eso tienen que revisar y en la segunda revisión determinan cómo pueden decir lo mismo con el mismo número de palabras, si están realmente abordando o dando el concepto que quieren ustedes, el sentido del concepto que quieren dar, si están utilizando las palabras correctas, si su estructura gramatical es clara. Y una tercera revisión nuevamente para poder todavía afinar. Y es la única forma en que se va afinando una redacción clara, concisa, sencilla y breve. La siguiente pauta para este tercer requisito de revisar es
mandar su artículo a colegas, sus tutores o profesores, colegas, pedirles que les lean y que les critiquen el manuscrito. Antes de quererlo someter a una publicación, a una revista, a un journal, pidan que se lo lean algún par de conocidos, amigos del área y que los critiquen. Para terminar esta última parte, solamente quiero hacer algunas citas importantes respecto a la redacción científica. Realizar una experimentación no es más importante que redactar. Eso es importante. Tan importante es obtener datos experimentales, realizar todo el proceso experimental, como importante es documentarlos y escribirlos. Es el mismo nivel de complejidad, es el mismo nivel de esfuerzo. Un escritor es una persona para quien escribir es mucho más difícil que para cualquier otra persona. Una persona que sabe escribir es una persona que le cuesta más escribir, que le cuesta mucho escribir más que cualquier otra persona que no sabe redactar adecuadamente. Otra forma de decirlo es, no tuve tiempo de escribirte una carta breve, así que te escribí una carta larga o extensa. Bueno, en síntesis, redacción científica. Propósito, único propósito de la redacción científica, comunicar eficazmente el resultado de una investigación. Características, debe ser precisa, clara, concisa o breve. Para redactar artículos exitosos debemos dominar el idioma, trabajar de forma organizada y dedicarle tiempo a la revisión del texto. Estas es fundamentalmente las características de la redacción científica o la forma en que estoy abordando el tema redacción científica. Voy a platicarles muy brevemente sobre estas son algunas de las referencias en las que me basé para poder elaborar el material que les acabo de presentar. Voy a platicarles brevemente sobre los orígenes de la redacción científica. Las primeras redacciones científicas aparecieron aproximadamente hace 355 años. Hace 350 años. Y la primera de ellas fue The Journal des Savants, perdón por mi francés, no pronunciado en francés. Pero bueno, esta fue uno de los primeros journals, considerado como un journal de carácter científico, y meses después se publicó el Philosophical Transaction of the Royal Society of London, de Londres, considerado también como el segundo journal de carácter estrictamente científico. El journal francés, si bien fue considerado como una primer publicación exclusiva de artículos científicos, una primera publicación científica, también contenía algunos artículos de carácter no científico, incluyendo algunos obituarios de algunas personalidades famosas. Aquel entonces, después de la Revolución Francesa, se suspendió por un tiempo la publicación de este journal. Se retomó nuevamente y en la actualidad se sigue publicando, pero es básicamente ya un journal de publicación de obras literarias. El journal londinense se sigue publicando en la actualidad y es considerado como la única publicación que desde sus orígenes hasta la actualidad considera únicamente artículos de carácter científico. Pero ¿qué características tenían estos primeros documentos científicos que se publicaban en estos journals? Bueno, pues tenían una
característica de tipo descriptivo, es decir, la redacción era de tipo descriptivo. Era así como una plática que hacía el autor respecto. Primero vi esto, luego vi aquello, o hice esto y después hice esto otro. Y este tipo de redacción descriptiva pues se sigue utilizando actualmente fundamentalmente en los reportes clínicos, en las notas clínicas que realiza el médico, pues tiene sus orígenes en este tipo de documentos descriptivos que se utilizaron en los inicios en los orígenes de la redacción científica. Desde hace aproximadamente unos 100 años se viene utilizando la metodología que se conoce como IMRID, que es Introducción, Métodos, Resultados y Discusión. Es la estructura o la organización más simple y general de un artículo científico. La introducción fundamentalmente intenta plantear cuál es el problema de estudio, qué es lo que se quiere estudiar. La sección de métodos describe el cómo se está estudiando ese problema, cómo se pretende abordar el problema. Los resultados nos hablan sobre los hallazgos, cuáles son los hallazgos que se obtuvieron a través de la metodología que se empleó. La discusión, ¿qué significan esos resultados? Este tipo de redacción científica es la estructura general más simple, con aproximadamente 100 años de antigüedad, que se está utilizando de esta manera. ¿Qué es un artículo científico? Como ya les comenté al inicio, informe escrito y publicado que describe resultados originales de investigación. Un artículo científico es considerado como una publicación válida. ¿Por qué una publicación válida? Porque el informe es aceptado y publicado por un medio adecuado, normalmente una revista de algunos journals. Ahora los menos son impresos, la mayoría de ellos son electrónicos. Pero ¿qué características tienen estos journals? ¿O qué características tienen el proceso editorial de estos journals? Pues que atiende una revisión por pares. Esto significa que el informe que manda el autor es sometido a expertos en el campo en diferentes áreas partes del mundo. No a expertos en el campo de una región o de una localidad, expertos en el campo de todo el mundo, al menos dos, por esto revisión por pares, al menos dos revisores que critican, que escrutinan y critican el sometimiento y determinan en fase de su expertise qué tan original o qué tan innovador o qué tan nuevo es el concepto o el conocimiento que se está presentando, incluyendo la metodología que se siguió para hallar ese conocimiento. Bajo este criterio, esta es una publicación válida, revisión por pares. Algunos informes oficiales, o la mayoría, incluyendo resúmenes de conferencias, algunas memorias en congreso, boletines de instituciones, publicaciones similares, gacetas, inclusive algunas tesis, no pueden considerarse como publicaciones primarias, precisamente porque no atendieron a un proceso de revisión por pares por expertos del mundo, no por expertos de una región o por expertos de una institución, sino por expertos del mundo. La publicación válida o publicación primaria debe resistir los siguientes criterios. Evaluar las observaciones que pudiesen hacer colegas, observaciones presentes o futuras, respecto a la metodología que siguieron, a la originalidad de los datos. Debe ser reproducible, es decir, en el presente o en el futuro, cualquier experto con conocimientos afines debe de poder reproducir el experimento que se documenta y poder obtener los mismos resultados. Y bueno, pues debe también resistir una evaluación del proceso intelectual, es decir, de la interpretación de los datos. Desde luego que la interpretación de los datos tiene ya que ver un poquito más con el criterio del propio investigador, pero tiene que ser un proceso
inteligente, intelectual. Tiene que poderlo resistir para poder considerarse una publicación primaria o un artículo científico. Permítame tomar un poquito de agua. Voy a hablar rápidamente sobre algunos tipos de artículos científicos. En general, un artículo científico, hay diferentes tipos. El más conocido, que sigue la estructura y características que les acabo de comentar, IMRID, Introducción, Métodos, Resultados y Discusión, corresponde a los artículos de investigaciones originales, también conocidos como artículos de investigación, simplemente. Y bueno, son los más comunes, son los más utilizados, son con los que estamos más familiarizados. Se utiliza para publicar informes completos de una investigación o publicar, documentar y publicar por primera vez los resultados de una investigación, bajo esta estructura: introducción, métodos, resultados, discusión. Existen otros tipos de artículos científicos como los informes breves, cartas, también conocidos como notas técnicas. Estos son comunicaciones que informan de manera breve. Una investigación también de tipo original, es decir, también están aportando un conocimiento nuevo, pero sus alcances son más limitados. ¿Qué características tienen? Bueno, pues satisfacen también la estructura de introducción, métodos, resultados y discusión, pero de una manera mucho más breve, de tal forma que el conocimiento nuevo que se está aportando es mucho más limitado, muchas veces un resultado preliminar, resultado que se obtiene por primera vez. Pero ¿por qué se publica de esta manera? Pues porque muchas veces el autor o el investigador que generó este conocimiento nuevo no va a tener probablemente la posibilidad de darle continuidad, y a través de la investigación, a través de una nota breve o una nota técnica, puede estimular a la comunidad científica a poder seguir con este conocimiento, a seguir investigando en este conocimiento. O puede ser crucial y puede dar pauta, o puede ser un parteaguas respecto a lo que se venía pensando respecto a un fenómeno, y poder empezar a cambiar la manera de pensar al respecto. Generalmente se publican a criterio de un comité editorial, como para poder decidir si efectivamente este conocimiento tiene características, independientemente de que sean nuevas, innovadoras, incentivará, o es importante que la comunidad científica lo sepa en el momento para poder cambiar ciertos paradigmas. Artículos de revisión. Bueno, estos son artículos importantes, no son los más comunes, pero son también, considero, en mi opinión, son de los más importantes, porque hacen una revisión muy amplia sobre el estado de arte de un tema en particular. Revisan toda la literatura en el mundo publicada respecto a lo que se conoce, a lo que se ha investigado y actualmente se conoce, el conocimiento de frontera de un tema en particular de interés. Y es muy importante porque permite a los investigadores tener a la mano todo un compendio de información que de una sola leída, en un solo vistazo, les da todo el panorama, todo el estado de arte de un fenómeno. Es muy útil para investigadores que incursionan por primera vez en esa área de investigación. Para un investigador que ya tiene trabajando tiempo en esa área de investigación, pues de repente ya conoce todas estas referencias que se citan en estos artículos de revisión. Los artículos de revisión normalmente son redactados por autores que han recibido la invitación de un editor o de un comité editorial. Es decir, lo más común es que sean artículos por invitación.
Pero sin embargo, si de repente a ustedes les apetece realizar un artículo de revisión, lo cual es muy útil, se están incursionando por primera vez en un campo de investigación, lo recomendable es, si quieren publicarlo, es en principio mandar una carta al editor de la revista en la que quieran someter o del journal que quieran someter, preguntando si es de interés, si es de su interés, si es pertinente al focus o al scopus del journal. De esa manera pueden ahorrarse mucho tiempo antes de que lo manden de manera formal, les contesten que no es de su interés, cosas por esto. Una estrategia útil. También existen los estudios de caso. Se documentan cosas interesantes que se observan o fenómenos interesantes que se observan en un área de estudio. Los estudios de caso son más comunes en los journals de carácter clínico, en donde se documentan casos clínicos específicos respecto a una patología en particular. Algo que no se había visto antes, que no tiene una explicación muy clara y se documenta precisamente para dar a conocer la comunidad científica y retroalimentar el conocimiento. Estos son algunos de los artículos científicos más comunes. Me voy a permitir presentar a partir de un par de ejemplos cuál es la estructura general de un artículo científico. Voy a compartir en este momento otra pantalla, compartir pantalla, que será esta. Este es uno de los artículos que publicamos recientemente en la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica y les voy a platicar cuál es su estructura general. En principio, todo artículo científico, permítanme, creo que tengo algo importante aquí. Ok, parece que no. Muy bien, todo artículo científico, una vez que se publica, viene de la mano con algunas características. Vamos a empezar por las características del journal. En principio, el journal en el que se está publicando, la revista en la que se está publicando, debe ser muy clara. El órgano editorial que está promoviendo la publicación de este conocimiento, el nombre de la revista, el tipo de artículo del que se trata, si es un artículo de investigación, si es una nota técnica, si es una carta breve, si es un artículo de revisión. El volumen, que no habla otra cosa más que del año, el número de año en el que número de año serial en el que se está realizando la publicación. En este caso, el volumen 41 significa que corresponde a la publicación en el año 41. Es decir, que este journal tiene 41 años de estarse publicando. El número que corresponde a ese volumen, en este caso el volumen número 2, mayo-agosto, esto significa que es una publicación cuatrimestral y que corresponde al segundo cuatrimestre. El número de páginas de este número. Esto significa que esta publicación se realizó en las páginas de la 8 a la 21. El identificador de objeto digital, que es, digamos, la dirección electrónica en donde se puede encontrar y se puede descargar esta publicación. Actualmente todos los journals electrónicos tienen un DOI, un identificador de objeto digital, para poder direccionar rápidamente e identificar digitalmente el artículo en particular. Otra de las características que tiene el journal en la publicación es la fecha en que se recibió el trabajo y la fecha en que se aceptó y se publicó. De ahí, pues ya pasamos a lo que es la estructura del artículo como tal. En principio tiene un título seguido por
el autor y su institución. Esto es muy importante. En cualquier artículo científico, estos datos son importantes porque habla del responsable o los responsables, si son varios autores, del contenido científico que está vertido en este documento. Y son los responsables de que el diseño experimental que estén presentando sea reproducible y sea coherente. Esto es muy importante tal vez en algunas investigaciones de ciencia básica, tal vez no es tan trascendente, pero en algunas investigaciones de tipo farmacológico, sobre todo donde se estudia la evaluación de fármacos en pacientes, es muy importante. Porque si están hablando de que con ciertas características del fármaco a ciertas dosis sucede y hay cierta respuesta para un grupo de pacientes, eso debe ser reproducible porque muchas veces la base en la que se toman los tratamientos o se diseñan los tratamientos en las buenas prácticas clínicas. Por eso es importante que sea plenamente identificado el autor, su institución. Otra de las cosas, es importante identificar quién es el autor de correspondencia. En este caso es un artículo de un solo autor, por lo tanto es el mismo autor de correspondencia, su institución, su dirección postal y su dirección electrónica para poderlo contactar, para poder consultar con él cualquier cosa relacionada con su investigación. La siguiente parte es un resumen que en general son de 200, 250 palabras máximo. Ya les platicará mañana la profesora Citlali las características de que debe de tener este resumen. Palabras clave, esto es fundamental. Muchas veces no le damos la importancia adecuada a las palabras clave que nos piden en nuestras publicaciones científicas, pero esto básicamente es decir, bajo qué caracteres los órganos de motor digital nos van a poder encontrar y van a poder jalar a nuestra publicación como una referencia, potencial referencia para los que están buscando información. Es decir, entre mejor definamos las palabras clave, con mayor es una estrategia para poder garantizar que nuestro artículo sea citado, sea nombrado, sea una referencia. Y bueno, ya el jueves podrán platicar con la profesora Dora, por qué es importante que un artículo sea citado. ¿Okay? El resumen, ¿se acuerdan que la estructura general de un artículo científico es la introducción, los métodos, los resultados y la discusión o interpretación? Bueno, pues esta no es la excepción. En la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica nos guiamos por esta nomenclatura de contener una introducción con algunas subsecciones como tal, hablar de una metodología que también incluye la descripción de los experimentos, cómo se hicieron la funcionalización o funcionamiento de algunos experimentos, las ecuaciones que gobiernan el experimento, hasta llegar, después de la descripción de metodológica, llegar a los resultados y discusión de los mismos, en donde se presentan los hallazgos y se realiza la interpretación. En este caso, por último, solamente se presenta las conclusiones y las referencias. Citar las referencias apropiadamente, poner su identificador de objeto digital, eso ya les platicará también el profesor Aldo Mejía el día miércoles, cómo deberán de poner, porque es importante poner el DOI de todas las citas y todas las referencias que ustedes consideren. Siguiente artículo que puedo compartir con ustedes es el de otro journal. Este journal se llama Scientific Reports. Rápidamente, ¿cuáles son las características del journal? Bueno, pues debe estar en el artículo, debe estar implícito y debe estar publicado, como les comenté anteriormente, las características del órgano editorial que promueve y respalda la publicación. En este caso es Nature. Scientific Reports es una revista que pertenece al grupo Nature. Por aquí se define
el año, el volumen, su objeto de identificación digital y la fecha de recepción, la fecha en que se aceptó y se publicó. Ya en cuanto a la estructura y contenido del artículo, pues desde luego que empieza con el título. Mañana les platicarán las pautas para escribir el título del artículo. Los autores, todos los autores, cuando son varios, generalmente se identifican con un superíndice, en donde el superíndice, si se van a los pies de página, pues definen la institución o la adscripción de cada uno de ellos, incluyendo el autor de correspondencia. El email que se pone corresponde al autor de correspondencia. Un resumen, que también es un abstract que no va de 200 a 250 palabras como máximo en general. Hay algunos journals que piden no más de 150 palabras. Ahí es en donde realmente se ve la capacidad para redactar de manera breve, clara y sencilla. Aunque no tiene el título de introducción, en este journal empieza con la introducción. Y dense cuenta de algo interesante. Este journal en particular no solicita que inmediatamente se publique después de la introducción la metodología, sino que se solicita que se publique directamente los resultados. Después de la introducción se publiquen los resultados, es decir, los hallazgos de la investigación, la discusión de los mismos, qué significan estos hallazgos que están presentando en los resultados, y a posteriori de la discusión e inclusive de la conclusión, pues entonces sí ya les pide por último los métodos. Los métodos que pueden venir por subsecciones, dependiendo del diseño de cada uno de los experimentos que se realizaron, las estadísticas que se realizaron y las referencias. Las referencias para poder, en las que sustentaron o en las que fundamentaron la investigación. Algo muy importante en los journals es una sección de reconocimientos y una sección de contribución de los autores, es decir, las fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento siempre son importantes y en algunas instituciones resulta obligatorio mencionar en las publicaciones científicas quién financió la investigación. La contribución de los autores es importante porque, de acuerdo con lineamientos internacionales de publicación de artículos científicos, es importante identificar qué es lo que realizó y en qué manera contribuyó todos y cada uno de los autores. Bueno, esta es la forma en que está estructurada de manera general un artículo científico. Ahora me voy a permitir, creo que dejo de compartir y tengo que compartir ahora. Aquí. Me vengo nuevamente a la presentación. Bueno, por último, quiero mencionar, de acuerdo al contenido temático, solamente de manera muy breve, el proceso de investigación. Una revisión de lo que es el proceso de investigación. ¿Por qué se nos ocurrió incluir dentro del contenido temático de la introducción de este curso lo que es el proceso de investigación, una revisión del proceso de investigación? Bueno, pues en principio porque el proceso de investigación viene de la mano con la estructura general de un artículo científico. Cuando nosotros hablamos en el proceso de investigación de lo que vamos a investigar, cuando nos preguntamos qué vamos a investigar, en general estamos hablando de un problema de investigación o una pregunta de investigación. Y esta pregunta de investigación viene implícita en un buen artículo, en una buena redacción de un artículo científico, viene implícita en la introducción. No les voy a hablar mucho al respecto porque es tema que abordará mañana la profesora Citlali,
pero bueno, simplemente les anticipo. La base teórica del problema, es decir, los antecedentes teóricos, el estado de arte del conocimiento, el estado del conocimiento de frontera del problema que estamos abordando, también es algo que se plantea en la introducción de nuestros artículos científicos. La hipótesis como tal no se plantea, pero es algo que está implícito, es decir, es una potencial respuesta al problema de investigación. ¿Cómo se investigará el problema? Que es algo que nosotros nos cuestionamos durante el proceso de investigación como científicos. Es algo que está definido en los materiales y métodos. ¿Cuál es el resultado de esta investigación? Bueno, pues es finalmente el informe que nosotros hacemos, el informe final que muchas veces, como somos estudiantes, es nuestra tesis o inclusive un artículo de investigación científica. Pero ¿cuáles son las etapas del proceso y pasos del proceso de investigación? En el proceso de investigación tenemos 3 etapas fundamentales, que son la planificación, la ejecución y el análisis de resultados y publicación. Durante la planificación, nosotros lo que hacemos es revisar la literatura. La revisión de la literatura es un proceso continuo durante todas las etapas de investigación. Revisamos la literatura para hacer un planteamiento del problema, formulamos los objetivos, el diseño metodológico y la forma o el cronograma de cómo vamos a ir realizando temporalmente en el espacio temporal todo este diseño metodológico. ¿Qué es lo que necesitamos y cuáles son los costos? De esta manera planificamos. ¿Cómo ejecutamos? Pues es precisamente el diseño experimental, la recolección de los datos, el procesamiento y análisis de los datos, cómo tabulamos, cómo lo presentamos en tablas, cómo lo presentamos en gráficos, cómo presentamos todos estos datos, qué estadísticas realizamos al respecto. Todo esto tiene que ver con la ejecución. Y por último, analizamos y publicamos los resultados, que es precisamente cuando interpretamos los resultados, cuando le damos un significado a los hallazgos, concluimos y hacemos recomendaciones. Y toda esta información, con una revisión continua de la literatura, termina en nuestro informe final, que es, en el mejor de los casos, nuestra publicación de un artículo científico. Así que, en síntesis, el planteamiento del problema de investigación es la interpretación que se hace de un fenómeno específico a la luz del conocimiento acumulado. Ya saben, el planteamiento del problema tiene caracteres de una pregunta de investigación. Representa el eslabón entre lo que se conoce y lo que no se conoce. Esa es nuestra pregunta de investigación. La hipótesis, pues, es una potencial respuesta, es una posible solución al problema de investigación que estamos planteando. Los objetivos de investigación pues deben de estar dirigidos y básicamente a resolver el problema. Es muy importante que sean mensurables, alcanzables, observables, que sean medibles, claros, precisos nuevamente. No debe de quedar a duda de lo que se tiene que hacer. El orden metodológico debe de ser cronológico o secuencial y en general se expresan verbos infinitivos. Ya en la metodología, pues definimos qué tipo de estudio es, a qué área corresponde, vemos o identificamos las variables con las que vamos a trabajar, qué tipo de variables, si son variables de tipo dependiente, independiente, de tipo su escala de medición, si es una variable cuantitativa, si es semi-cuantitativa, si es una variable cualitativa. Esto nos habla entonces del tipo de estadística que se va a realizar, los estadísticos que vamos a analizar, cómo determinamos nuestro universo o la muestra, cómo recolectamos los datos o realizamos nuestro procedimiento o proceso experimental para finalmente procesar los datos. Y de qué manera casa la estructura general de un artículo científico, que es introducción, materiales, métodos, discusión, resultados y discusión con respecto
proceso de investigación, pues la introducción, materiales y métodos, pues tiene por objeto decir por qué y cómo se obtuvieron los resultados. Y la discusión se ocupa de decir lo que los resultados significan. ¿Qué significan los resultados? Bueno, pues eso es parte de la discusión, de los que le hablará cómo se hace una adecuada discusión, se los platicará profesor Aldo, día miércoles. Pero eso ya es la óptica de cada investigador. El experimento de la lombriz en agua y lombriz en ginebra. Cuando ponemos una lombriz en agua, pues la lombriz anda muy a todo dar en el agua, nadando a gusto. Pero sin embargo, ponemos una lombriz en ginebra, pues esta se retuerce, se pone incómoda. Entonces, ¿cuál es la interpretación de estos resultados? Bueno, pues habrá quien pueda decir que si tomamos ginebra, nunca vamos a tener lombrices, ¿no? Pero eso ya es cuestión de la óptica de cada investigador. Lo más importante es que cuando nosotros finalicemos con la interpretación de nuestros resultados, pues seamos capaces de dejar de ver el árbol y observar todo el bosque. Bueno, de mi parte es la presentación que les tengo preparada. Creo que tenemos suficiente tiempo para poder empezar a platicar con ustedes respecto a sus inquietudes, a sus preguntas, a sus comentarios. Y bueno, pues estoy abierto, ¿verdad? Y para eso, supongo que quien nos va a moderar es la ingeniera Luz Flores. No, Luz. Ay, se me olvidó. Figueroa. Figueroa. Bien. Preguntas en el chat. No han puesto preguntas en el chat. No sé si alguien quiera incluir alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿A qué le llaman white paper? Otra vez, por favor. White paper. Sí, ¿a qué es lo que le llaman white paper? Sobre todo en la industria es muy común que las empresas saquen, digamos, artículos y los nombren como white paper. No sé si es científico, si es algo más cualitativo. Te voy a ser sincero, no estoy seguro de estar familiarizado con ese concepto. No sé si alguien de los presentes en el comité editorial me pueda apoyar un poco, pero ese concepto como tal, te confieso, no lo había escuchado. White paper, artículo en blanco o algo así. Prometo chatearles mi respuesta al respecto. Si no quiero hablar de más. Espero no estar confundiendo el nombre, pero estoy seguro que es white paper. Ok. Prometo chatear algo al respecto, porque no estoy familiarizado. Me parece que lo he escuchado, pero no quiero decir algo que no esté, de lo que no esté seguro. Por favor. ¿Sí? ¿Alguna inquietud adicional? Bueno, también invitar a todos a que de verdad expresen sus preguntas que tengan, que se sientan con toda la confianza. El propósito de este curso es aprender y bueno, tenemos aquí un gran número de expertos, así que por favor aprovechen que tenemos a todos reunidos y que están en la mejor disposición de podernos responder nuestras preguntas. Hay una pregunta en el chat. Dice, buenas tardes a todos. Quisiera preguntar, ¿en qué momento, en su opinión, es bueno empezar a enseñar a los alumnos sobre la escritura científica? ¿En licenciatura o posgrado? En mi opinión, desde luego que desde licenciatura es importante iniciar a hacer la redacción científica, practicar la redacción científica. Uno de los problemas importantes que he observado en posgrado, sobre todo que es en donde participo más con mis alumnos, es de que actualmente en nuestras instituciones
en los programas de pregrado hay muchas opciones de titulación que no incluyen la elaboración de una tesis. Y eso entonces los limita en el sentido de que nunca tuvieron la experiencia de confrontar la metodología científica. Es decir, nunca se plantearon, tuvieron el problema enfrente de identificar qué significa realizar o redactar una introducción, qué significa redactar una sección de materiales y métodos, qué significa interpretar los hallazgos, cómo discutir y cómo concluirlos. Hay mucha diferencia entre discutir el resultado y concluir el resultado. Entonces, eso es algo de lo que adolece mucho el alumno que llega al posgrado, porque ya cuando llegan al posgrado, pues ahí la óptica es futuro investigador, y como investigador, pues tienes que saber redactar. Y si no tuviste experiencia, les cuesta mucho. Otra parte por la que considero que es importante que desde el momento en que están en licenciatura se enfoquen a redactar, por lo menos, si no un artículo, al menos su tesis o un informe técnico desde una perspectiva científica, es porque aun cuando no vayan a dedicarse a la parte de investigación o a la parte de docencia, seguramente en el campo de trabajo, en su campo laboral, les tocará realizar informes técnicos, realizar informes de caso. Y todos estos no están lejos de estar, no están separados, no están divorciados de la metodología y estructura científica. Acuérdense que les comenté que hay casos de revisión, hay artículos de revisión, hay artículos de notas técnicas breves, hay artículos de caso o reporte de casos que finalmente atienden a la estructura metodológica de un artículo científico, aunque de manera menos amplia, ¿no? Mucho más moderada. Eso considero que es lo importante. Sí. Muy bien, hay más preguntas. Hay una que dice, ¿existen herramientas digitales que apoyen en la redacción de artículos científicos? Sí, sí las hay. Hay herramientas digitales sobre todo para poder identificar la estructura gramatical. No me atrevo a pensar que existe una herramienta digital para poder guiar la redacción de un artículo científico como tal, pero sí para poder guiar y corregir estructura gramatical. Entonces, si se acuerdan, una de las características fundamentales de la redacción científica es la claridad. Y para poder ser claros hay que utilizar estructuras gramaticales correctas y coherentes. Hay muchas en línea. Prof Editing es una de ellas, tiene una opción para poder hacer revisión de estructura gramatical. De hecho, está orientado a la revisión del estilo en el idioma inglés para la redacción de artículos científicos, pero más allá del contenido científico, del contenido técnico, lo que revisa es sintaxis del idioma. Entonces, como esas hay varias. Y es bueno apoyarse, pero no quedarse con lo que les da. Inclusive cuando estamos redactando en el inglés, caemos mucho en el error de utilizar algún traductor digital para pasar del castellano o del español al inglés. Y eso mete muchos errores en el sentido, en cuanto al sentido, en cuanto al concepto que se quiere, o al sentido del concepto que se quiere dar. ¿Sí? Entonces, utilícenla más que nada como una guía para poder verificar sintaxis. Muchas veces no estamos seguros de la conjugación del verbo, no estamos seguros si el adverbio es el correcto. Utilícenla para ese tipo de cosas, pero no para dar sentido. ¿Ok? Ok, hay otra pregunta, dice, ¿la estructura de un artículo científico como fue expuesta varía si se trata de investigaciones cualitativas? Repíteme, por favor, la pregunta. Sí. ¿La estructura de un artículo científico como fue expuesta varía si se trata de investigaciones cualitativas? No varía. Es exactamente la misma estructura que sigue un artículo científico para variables de tipo cuantitativo, se siguen para variables de tipo cualitativo. Lo que puede cambiar, en lo que puede diferir es el tipo de estadístico que se utiliza. Aunque no lo crean, hay estadísticos
bueno, supongo que sí lo pueden creer fácilmente. Hay estadísticos para variables de tipo cualitativo, es decir, un mesurado cualitativo se vuelve cuantitativo o semi-cuantitativo a partir de técnicas de operacionalización de variables. Es decir, si ustedes googlean operacionalización de variables, les va a decir ahí las técnicas que se siguen para que algo cuantitativo o cualitativo lo vuelvan cuantitativo o semi-cuantitativo y entonces puedan ustedes hacer estadísticas y considerarlos como estadísticos y finalmente interpretar, graficar o tabular datos. ¿Sí? La operacionalización de variables es la pauta para eso. Ok, hay otra pregunta, dice, ¿cuándo se recomienda publicar un reporte o con qué tipo de tema? Es decir, ¿se puede publicar como reporte una investigación profunda o se puede publicar solamente una pequeña parte de la investigación? Bueno, la respuesta está precisamente en el alcance que ustedes deseen tener. Dos cosas. Si ustedes ya tienen suficientes datos para considerarla una investigación profunda, lo más recomendable es realizar una publicación de un artículo original, un artículo de investigación completo, con todas las secciones completas y en extenso. ¿Por qué? Porque de repente son de los artículos más citados. Pero, si ustedes tienen solamente datos preliminares y como les comenté durante la plática, de repente no tienen recursos o posibilidades de poder seguir con esa publicación o consideran que es de interés letal o fundamental para la comunidad científica, pueden publicarlo como una nota técnica, como una carta al editor o como una carta breve. ¿Sí me explico? Depende un poquito de la óptica que ustedes tengan como investigador, pero en cualquiera de los dos casos se puede realizar, como una nota breve o como un artículo completo. ¿Sí? Ok, más preguntas. Dice, ¿cuáles son los errores más comunes que se tienen relacionados a la estructura o redacción de un artículo o a revisión? Además de no ser claro, conciso, sencillo, quizá también relacionado a los resultados o presentación de la información. ¿En un artículo de revisión, dice? Sí, en un artículo a revisión. Ah, en un artículo a revisión. Errores más comunes. Les puedo hablar un poquito de mi experiencia. Estoy seguro que el día jueves la profesora Dora les va a hablar más en extenso. Pero uno de los errores más comunes es la selección del journal, la selección de la revista, el Scopus. Muchas veces nos guiamos un poquito por el título de la revista, pero no necesariamente significa que sea en el Scopus o en el enfoque en el que orientan las investigaciones. Que nuestra investigación esté orientada al Scopus o al enfoque de esa revista. Les voy a citar un ejemplo. Recientemente a la revista de Ingeniería Biomédica nos llegó un artículo que decía que hablaba prácticamente de un reporte de caso, de un reporte de caso clínico. Y era redactada por clínicos, por médicos. Sin embargo, cuando dentro de los criterios que se le pregunta al autor que somete defina el área, el scopus o el enfoque dentro de los criterios de la revista, nosotros tenemos como criterio ingeniería clínica, ¿no? Entonces, como ellos estaban proponiendo una forma diferente de hacer el tratamiento de la patología que estaban atendiendo, ellos le llamaron ingeniería, tenían un ingenio de hacer un tratamiento diferente, y me dijeron que era ingeniería clínica. Y entonces, ahí fue donde, como comité editorial, tuvimos que explicarles que ingeniería clínica no se trataba de eso, y que el scopus o el enfoque de nuestra revista no atiende al enfoque del caso clínico. Se les recomendó que se mandara a una revista que precisamente publicara revisiones de casos o reportes breves de casos, ¿no? De casos clínicos específicos. Ese es uno de los errores que normalmente cometemos y muchas veces en los inicios de mi carrera como científico, los artículos se me regresaban o me los regresaban porque de plano me decían, no es del interés de nuestra revista su investigación, a pesar de que pareciera que el título de la revista
atendía al área de investigación en la que yo estaba trabajando. Y mientras tanto ya perdí por lo menos 3 o 4 semanas en lo que me contestan, ¿no? Y eso es uno de los errores importantes. ¿Qué otro error importante puede ser? Si me dices que aparte de la redacción clara, sencilla y específica y breve, que son realmente muchas veces por lo que más nos los regresan, es porque no se entiende, porque no es claro. Yo creo que es el diseño experimental y la interpretación de los datos. A veces hacemos un buen diseño del experimento. Nuestro experimento está genial, está bonito. Es un experimento que permite constatar la hipótesis, demostrar que la hipótesis se cumple. Y presentamos inclusive resultados de manera coherente en gráficas bonitas, bien presentadas, que simplifican mucho el entendimiento de los hallazgos, pero la interpretación. ¿Se acuerdan que en la presentación les dije algo que debe resistir una redacción, un buen artículo científico, es que resiste el criterio de evaluación del proceso de discusión intelectual? Bueno, pues a veces los discutimos, que discutir significa interpretar de una manera poco sustentada en los antecedentes. Es decir, le echamos demasiado feeling. Interpretamos con respecto a lo que queremos o nos interesa que signifiquen, cuando en realidad puede ser que, de acuerdo a la literatura, no signifique lo que nosotros quisiéramos. Un caso muy particular es de que a veces nuestros resultados, nuestros hallazgos son muy diferentes a lo que estábamos esperando. Y lo primero que pensamos es: estamos mal, algo hicimos mal. Y queremos interpretarlos en el sentido de lo que queremos que signifique. Cuando en realidad, si revisamos la literatura, nosotros podemos ser capaces de manera intelectual de retar lo que está documentado en la literatura y decir: esto es diferente a lo que está documentado. No salió igual, todo lo hice bien, todo está aquí claramente documentado que lo hicimos bien, pero no sale exactamente como se esperaría. Entonces, ahí es donde entra un parteaguas. Puede entrar un parteaguas en su discusión. Y eso es mucho, mucho mejor visto, atreverse a proponer que las cosas pueden estar funcionando de una manera diferente, a simplemente querer ser coherente con lo que vienen diciendo investigadores previos, investigaciones previas. Entonces, no querer aventurarse a querer interpretar adecuadamente nuestros resultados y querer irnos por la orillita sin arriesgarnos demasiado, eso es un error también que considero importante. Y desde ahí, por la discusión, todo está muy bien, pero como no resistes un proceso de escrutinio intelectual de la interpretación de tus resultados, ahí te lo regresa. ¿Sí? Pero de eso seguramente les hablarán todavía más en detalle el jueves. El miércoles. Hay otra pregunta. Dice, para los informes breves o cartas, ¿qué estructura llevan? ¿Es la misma IMRID o cuál es la organización? Sí, es exactamente la misma, pero no necesariamente vienen subtituladas. Es decir, no necesariamente dice sección, introducción, y se agarran el rollo. Sección, material, no. Como cartas breves se dice, tirándole un poquito lo descriptivo, hice esto, observé esto, pero siempre identificando en la carta todas esas secciones. Esto pertenece a la parte introductoria, esto pertenece a las materias del método, es decir, describen los antecedentes, qué se conoce en un parrafito, en el siguiente medio párrafo describen su experimento, en el siguiente medio párrafito describen sus hallazgos y lo concluyen. Es algo muy... No quisiera decirles que es como un abstract o como un resumen, pero tiene esa tendencia, es un poquito más amplio, es más amplio que el abstract, pero tiene esa estructura. Ustedes se van a dar cuenta, mañana se los van a platicar, el resumen y el abstract. Es prácticamente el contenido IMRID en pequeño, en pequeñito. ¿Ok? Ok. Enrique Hernández pregunta, estoy interesado en escribir un artículo. El propósito es comprobar la función de un dispositivo de estabilometría
mencionaba que existen varios tipos de artículos. Con la pequeña descripción que le he mencionado, me queda duda si se puede considerar como un artículo de casos o de qué tipo será. Bueno, hasta donde entiendo, lo que quieres es documentar los hallazgos que tú obtuviste al diseñar un dispositivo. Aquí es importante que tú definas si este dispositivo tiene un carácter innovador, si es un dispositivo que tiene una parte diferente, que no está documentado en la literatura y que lo vuelve nuevo, entonces se convierte en un conocimiento nuevo. Y desde esa óptica, como un conocimiento nuevo, un dispositivo médico lo puedes documentar como un artículo científico de investigación completo. Tienes que tener las secciones IMRID, y esto significa que revisaste toda la literatura al respecto, pertinente al dispositivo que estás diseñando. Significa que diseñaste una metodología para construir, fabricar y evaluar ese dispositivo, que tuviste hallazgos, que no solamente funciona, no, solamente para que puedas tú decir que funciona adecuadamente, tuviste que validarlo, y para validarlo tuviste que compararlo con respecto a una referencia o un estándar de referencia o un gold standard. Y entonces, al compararlo ya tienes datos. ¿Qué tantos valores verdaderos positivos o falsos negativos te dio con respecto a lo que te dio el gold standard? Y haces un análisis de sensibilidad, de especificidad, por ejemplo, y así me puedo ir para poderte decir que efectivamente es un artículo completo. Si de repente tu dispositivo está en el diseño y que solamente tienes unos experimentos preliminares que parecen indicar que funciona y que podrían cambiar, revolucionar la forma en que vienen trabajando estos dispositivos, pues ya no tienes muchos recursos para hacer experimentos, puedes generarlo como una nota técnica, como una carta breve, y decir, el editor, el comité editorial es el que va a decidir. Efectivamente, lo voy a mandar a algunos expertos para que decidan si efectivamente esto podría cambiar y vale la pena incentivar a la comunidad científica a investigar en este sentido. ¿Sí? ¿Y entender? Bien, hay una serie de preguntas también de una misma persona. Dice, en cuanto al idioma, ¿publicar en inglés o en español? Esa es una de las preguntas que hace esta persona. Bueno, mi opinión es muy específica en el sentido de que publicar, ¿para qué publicamos un artículo científico? Publicamos un artículo científico para dar a conocer un conocimiento nuevo. Es la única razón por la que se escribe un artículo científico. Todo el esfuerzo, porque es muy difícil, es un esfuerzo cañón redactar un artículo científico, es simplemente dar a conocer un conocimiento nuevo. ¿A quién se lo quieres dar a conocer? En mi opinión, hay que dárselo a conocer al mundo. ¿Sí? De nada vale dárselo a conocer a la comunidad latina. Si de repente la comunidad latina, hablando por ejemplo de dispositivos médicos, no es como que el mercado o la industria más importante para poder potenciar y catapultar esta innovación. Entonces hay que dárselo a conocer al mundo. Y pues, ¿cómo se lo damos a conocer al mundo? A través del idioma universal, que es el inglés. Entonces, mi recomendación es aprender a redactar en inglés. ¿Es importante redactar en castellano, en español? Claro, porque es nuestra lengua materna. Pero si queremos tener trascendentes, queremos ser citados, queremos ser tomados en cuenta, queremos que nuestro conocimiento llegue al mundo, al último rincón de África, en donde puede ser mucho más útil que en Latinoamérica, pues hay que darlo a conocer al mundo, ¿no? En inglés. Definitivamente, implica más esfuerzo, desde luego. Pero créanme, es tan difícil escribir bien en español como escribir bien en inglés. Si saben la gramática básica del inglés, créanme que eso es lo que menos va a importar. Lo importante es poder dar el sentido claro, con un mínimo número de palabras y con las palabras específicas.
Redactar con pocas palabras y de manera clara y sencilla, eso es lo difícil, no importa el idioma. Eso es muy difícil. ¿Sí? Si van a hacer el esfuerzo, háganlo en inglés. O la otra pregunta está relacionada. ¿Qué tan limitante puede ser en su experiencia publicar en revistas nacionales frente a las internacionales? Y hay otra que dice, ¿es importante publicar localmente en revistas mexicanas? Sí, claro. En mi experiencia, sí. He tenido la experiencia de publicar en revistas nacionales. Es menos estricto el proceso de revisión por pares y el proceso editorial es menos estricto en revistas nacionales. Eso está cambiando porque yo les hablo de mi experiencia, pero tengo 15 años publicando. Entonces yo recuerdo hace aproximadamente unos 10 años cuando yo publiqué en una revista no voy a decir la revista, pero una revista nacional, recuerdo que me pidieron podía yo publicarlo en castellano, en español, y realmente recuerdo que solamente me demandaron la revisión de un solo revisor nacional. Entonces, relativamente sencillas los cuestionamientos, relativamente fácil de responder, y pues no me dio la impresión de que haya pasado por una revisión por pares por diferentes expertos de diferentes partes del mundo. Entonces quedó en algo muy regional. Y les digo que esto está cambiando porque recientemente consulté esa misma revista y actualmente esta revista está publicando únicamente en inglés. Mandé un artículo y efectivamente me lo mandaron a revisar. Las revisiones que me llegaron fueron de 2 revisores que ni siquiera sabía que existían, y cuando vi que el tipo de preguntas que me hicieron, me di cuenta que realmente sabían del tema. Entonces eso está cambiando mucho. Mi experiencia, tal vez hace unos cuantos años era más fácil y era menos estricto publicar en revistas nacionales, pero ya está cambiando mucho. Y actualmente las revistas nacionales se empiezan a equiparar con los índices de visibilidad y de citación que exigen las revistas internacionales. Caso específico, el comité editorial de la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica, actualmente nos estamos rigiendo por parámetros internacionales para poder hacer la revisión por pares y el proceso editorial. ¿Sí? Ese es mi comentario. Bien, hay otra pregunta. En cuanto a los estudios de caso, ¿qué es más recomendable? ¿Realizar una publicación mientras está en curso o es mejor esperarse a que concluya dicho estudio? Bueno, cuando hablamos de estudios de caso, hablamos de un caso. En general, lo que se entiende es un caso, es una condición, es una situación que pasó y que ya se tiene la información y se documenta, ahora sí que inmediatamente. No puedes hablar de que estás en el estudio que vas a documentar un estudio de caso cuando está en proceso, porque no tienes los elementos para poder discernir si amerita ser un caso publicado de manera aislada. Es decir, no tienes los elementos para poder decir que es una condición o una situación fuera de lo común y fuera de lo que tradicionalmente se espera obtener o observar. Si es un estudio con varios pacientes o con varios sujetos de experimentación y está en proceso, o son varias observaciones en el campo y está en proceso, ya no es propiamente un estudio de caso. ¿Sí? Ese es mi comentario. Ok, hay otra que dice, ¿en qué sentido la literatura podría ayudar a escribir un artículo científico? ¿En qué sentido ayuda? A conocer el estado de arte. Si no conoces el estado de arte, es muy difícil que puedas redactar un artículo científico. Antes de quererse sentar a escribir la introducción, tienen que hacer una revisión del estado de arte para conocer el conocimiento de frontera, qué es lo último, qué es lo nuevo. Hay algunos journals o algunas revistas que no les aceptan su artículo si sus referencias
tienen artículos de más de 5 años de publicados, inclusive algunos más de 2 años de publicados. Deben ser artículos recientes. Yo estoy un poquito en contra de eso, no me gusta mucho la idea porque hay artículos que fueron parteaguas en los 60s y que se siguen citando y que veo muy bien que se citen como referencias base, fundamentales, de algo que fue parteagua y que sigue hasta la actualidad y que no ha cambiado. Pero sin embargo sí es importante conocer lo que se publicó la semana pasada, lo mismo que lo que se publicó hace 10 años, y ver todo el estado cronológico del estado de arte. Por lo menos los últimos 5 años es recomendable tener todo. Y para eso son importantes las revisiones. Es muy importante que busquen los artículos de revisión cuando apenas están incursionando en el campo, cuando no son muy expertos en el campo. Más que buscar artículos de investigación, porque son muy específicos, busquen artículos de revisión que normalmente son redactados ya por gente con mucha experiencia en el campo, y ahí vienen citados el estado de arte e inclusive un análisis y discusión sobre todo ese estado de arte. ¿Sí? Les sirve mucho para la introducción y la discusión de los resultados. Ok, hay otra pregunta. ¿Cuánto tiempo implica la redacción de un artículo científico? Es una pregunta un poco difícil. Yo lo pondría en estos términos. Un proceso de redacción científica eficiente y eficaz te lleva el mismo tiempo que te llevaste realizando la revisión bibliográfica, el análisis del estado de arte, el diseño del experimento, el experimento y la tabulación y obtención de datos. El mismo tiempo que te llevaste haciendo tu trabajo experimental es el mismo tiempo que te va a demandar la redacción de un artículo. Si te llevaste medio año haciendo tu artículo de investigación, tu trabajo experimental, es muy probable que te lleve más o menos ese tiempo. Desde luego que si hay disciplina se puede hacer en menos tiempo, y desde luego que habla de la experiencia del investigador. Tu servidor, por ejemplo, normalmente puede escribir un artículo en alrededor de 1 o 2 meses, pero dedicándole por lo menos unas 3 horas todos los días, todos los 5 días a la semana, por lo menos. ¿Sí? Pero si no se tiene mucha experiencia, sí te va a llevar por lo menos el tiempo que te llevó tu proceso de experimentación, es el tiempo que te va a llevar, pero tienes que dedicarle tiempo. Como les dije, hay que hacer un plan. De tal a tal fecha voy a hacer la introducción, de tal a tal fecha voy a redactar la metodología, de tal a tal fecha los resultados y la discusión, y después tienes que darle tiempo para una segunda vuelta, para decir, esto lo redacté muy largo, aquí no es claro, aquí tengo que cambiar la palabra, el sentido no es el que quiero, tengo que redactar más breve, y después otra vuelta, y dejar tiempo para mandarlo a un colega, y para revisártelo. Digo, para que no te tardes tanto tiempo en el proceso de enviarlo y someterlo a un journal, y te quiten un mes para que te digan, pues no nos interesa, o porque no es nuestro Scopus, o porque está mal redactado, o porque pues, no se entiende. Así te dicen muchas veces, no se entiende lo que está usted documentando. ¿Sí? Ese es mi comentario. Okay. Hay una pregunta, Germán pregunta, ¿qué tan importante es incluir un diagnóstico estadístico en mi investigación? Es importante, no siempre es importante. Yo creo que es importante cuando existen 2 condiciones importantes. Una, tienes datos suficientes o un tamaño de muestra representativo. Es decir, analizaste un número de sujetos de experimentación suficientemente grande como para considerar que el resultado o los hallazgos podrían ser representativos de una población. Bajo esos criterios es importante hacer el análisis estadístico. Otra condición cuando es importante es cuando vas a compararlo con respecto a una condición ya documentada, o cuando quieres hacer un análisis de comparación con respecto a casos y controles. Es decir, cuando vas a comparar una condición control con respecto a una condición experimental, no puedes decir si cambió
poquito o cambió mucho. Eso es inespecífico. Tienes que decir, con respecto al control, cambió estadísticamente con significancia estadística o no cambió con significancia estadística. Porque si tú dices nada más cambió mucho o poquito, eso es inespecífico. ¿Cuándo no es tan importante? Pues cuando de repente estamos documentando precisamente a veces un nuevo diseño de un dispositivo. A veces cuando estamos documentando un nuevo diseño de un dispositivo, no tenemos datos, no tenemos elementos para poder hacer, ni tiene pertinencia hacer un análisis estadístico. Cuando lo quieres validar es otra cosa. Cuando quieres validarlo y decir que es mejor que algún gold estándar o algún estándar de referencia, entonces ahí es diferente. Si necesitas análisis estadísticos para decir qué tan mejor o qué tan peor es. ¿Me explico? Ese es mi comentario. Ok. Hay otra pregunta que dice, ¿hay algún libro que nos recomienden para la redacción de artículos científicos en inglés? Fíjate que en inglés no conozco alguno en particular. Me parece que les puse ahí en las diapositivas unas referencias, pero son referencias que están en castellano, porque son mi base para poder dar este curso en posgrado. En realidad no he buscado esta información para dar este curso de redacción de artículos científicos en inglés. Si les interesa algo en inglés, puedo buscar alguna referencia que les pudiese servir. Pero estoy seguro que no les va a decir algo muy diferente a lo que les acabo de presentar en español, simplemente que se los va a decir en el idioma inglés. O tal vez tu pregunta es en el sentido de cómo escribir en inglés. Eso es otra cosa. ¿Cómo escribir en inglés? Bueno, aquí más bien la recomendación es dominar el idioma. ¿Se acuerdan que es uno de los requisitos? Dominar el idioma significa aprender inglés y no necesariamente tienes que aprender en estos momentos aprender inglés técnico. Aprende la sintaxis, la estructura gramaticales, a manejar adecuadamente tus verbios, tus adverbios, los tiempos. Y si sabes redactar en inglés, aunque no sea técnico, vas a poder redactar adecuadamente tu artículo científico, simplemente ahora pensando en los conceptos técnicos, reemplazando tus adjetivos o tus sustantivos por los conceptos técnicos que corresponden. No sé si esa era la pregunta. ¿Sí? Yo creo que sí. Preguntan si si las grabaciones del curso se pueden descargar. Les voy a pasar un link. Algunos ya se los pasé, a la mayoría ya se los pasé, donde van a poder acceder a las grabaciones del curso y ahí las van a poder retomar si gustan repasar algo del curso. También hay otra pregunta, es ¿qué tan importante es el renombre del autor de un artículo científico para su aceptación y publicación en una revista o journal? Quisiera decirte que no es importante, pero en mi experiencia he observado que es importante. Muchas veces los editores son mucho más condescendientes, por decirlo de alguna manera, o mucho más light, cuando observan que el artículo viene en coautoría o en autoría o en correspondencia con alguna persona reconocida en el campo. Entonces, pero vamos, tiene cierto sentido, ¿no? Cierta lógica. Si es reconocido en el campo, es porque tiene ya mucha experiencia, a veces, más que los propios editores de la revista. Entonces son normalmente gente de la que se le aprende. En mi caso particular, como editor de la revista Mexicana de Ingeniería Biomédica, desde luego que sería un indicador como para pensar de que es un artículo que viene bien escrito, pero no para darlo por hecho. Porque también en mi experiencia me he dado cuenta que muchos autores incluyen a un autor reconocido, aunque no haya tenido ninguna participación, inclusive ni siquiera han revisado el texto, precisamente para poder garantizar, entre comillas, la publicación del artículo. Entonces, como ya tengo experiencia en este sentido, en principio lo que
Yo creo que la mayoría de los editores piensan eso, ok, hay cierta posibilidades de que ya venga bien redactado, de que sea coherente, de que lo que están diciendo es correcto, tiene sentido, pero no lo voy a dar por hecho, ¿no? Entonces, depende del comité editorial que le toque. En mi opinión, yo lo vería de esa manera. Bien, por el momento ya son todas las preguntas que pusieron en el chat. No sé si alguien quiera agregar algo. Pueden activar su micrófono si tienen alguna pregunta adicional. Ninguna. Bueno, por último, bueno, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar? Sí, sí, adelante. Nada más, me acaban de mandar ahorita una información del comité editorial. Me dicen que relativo a la primera pregunta, white paper, al parecer tiene que ver con la publicación de buenas prácticas o buenas guías, o una guía de buenas prácticas en el campo en el que se refiere. ¿Sí? Puede ser guías de buenas prácticas clínicas o guía para buenas prácticas en la fabricación de dispositivos médicos. Entonces, tiene que ver con, no solamente está aplicado a la industria, sino que puede estar aplicado a la industria o al campo clínico o a todos los campos en realidad. Al parecer, eso es lo que involucra un white paper. No, perdón, no lo conocía con esos términos. Desde luego que conozco que hay documentos que se llaman guías de buenas prácticas para lo que quieran, ¿no? Pero parece que sí se conocen actualmente. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, pues yo quiero darles nuevamente las gracias por atender este curso. Créanme, el comité editorial está haciendo un esfuerzo para que ustedes tengan herramientas que les permitan publicar adecuadamente. No les cueste tanto trabajo publicar o vayan un poquito más a la segura. No quiero dejar de invitarlos a someter sus artículos de investigación, artículos de revisión, notas breves, notas técnicas a la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica. Actualmente este comité editorial está guiándose por las buenas prácticas de procesos editoriales internacionales. Estamos haciendo un proceso de revisión por pares, buscando expertos de diferentes partes del mundo para poder garantizar que el contenido científico es adecuado, es innovador, es un conocimiento nuevo. Estamos aceptando únicamente sometimientos en el idioma inglés porque queremos precisamente tener visibilidad de la revista, visibilidad internacional, incrementar nuestros índices de visibilidad, nuestros índices de impacto, de los que ya les platicará la profesora Dora Luz. Y bueno, a nombre del comité científico, del comité editorial de la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica, muchas gracias. Y también agradecemos la invitación que nos hizo para dar este curso a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, por la oportunidad de interactuar con ustedes. De mi parte es todo. Muchas gracias, doctor César. Simplemente recordarles a todos, mañana nos vemos en el mismo horario. Vamos a ver la estructura y contenido de un artículo científico con la doctora Citlali. Nos vemos mañana y a la brevedad les comparto la grabación del curso. Tarda algunas horas en subirse, pero se los compartiré cuando quede listo. Ingeniero Herbert Bravo, no sé si tenga algo que agregar. No, agradecerles su asistencia y que pasen un buen día. Excelente. Hasta mañana a todos. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego.